Muy buenos días, estudiantes, espero que se encuentren bien. Nuestra última clase fue hace varias semanas atrás, por lo tanto tendríamos que recordar un poco lo que hemos visto. Igualmente yo les voy a pedir que nuevamente revisen, ¿cierto?, la clase y el video que ya estaba desde anteriormente para poder ir repasando nada más. Nosotros habíamos hablado acerca de la estructura química del ADN y cómo este había sido descubierto, ¿cierto?, por Watson y Crick y Rosalind Franklin. Ahora, nuestro ADN se compone de dos hebras, como se ve en la figura, y estas hebras son paralelas entre sí, en donde van unidas, ¿cierto?, en pares de bases nitrogenadas que habíamos dicho que era la adenina, con timina, citosina y guanina. Ahora hay que pensar que este ADN, ¿cierto?, que es el que lleva nuestra información genética, el que lleva el color del pelo, el que lleva la forma del pelo, el que lleva tal vez nuestros rasgos de estatura, nuestra voz, parte de nuestro carácter también, porque la otra parte se va formando con el ambiente que nos rodea, ¿cierto?, y la educación. Toda esa información, ya sea si nuestros huesos están bien, nuestras uñas van a crecer bien, todo eso se encuentra dentro del ADN, ¿ya? En ese código de letras que es la adenina, la timina, la citosina y la guanina, ¿ya? Ahora, ese ADN se encuentra en el interior del núcleo de la célula. Entonces, tendrán que pensar cuánto medirá el ADN, y aunque ustedes no lo crean, el ADN mide 2 metros. Entonces tienen que pensar cómo esos 2 metros, ¿cierto?, de una molécula van a estar dentro de una célula que ni siquiera nosotros podemos ver. Y resulta que está tan enrollado, porque ahí ustedes están viendo una figura, ¿cierto?, en donde aparecen unas histonas. Las histonas son unas proteínas, y esas proteínas ayudan a que el ADN, ¿cierto?, se pueda compactar y enrollar bien apretado dentro de la célula. Luego se van formando sobreespirales, o sea, se va sobreenrollando hasta que está tan compactado que puede caber dentro de la célula. Ahora, ¿por qué ahí aparece un cromosoma? Ese cromosoma que está ahí es cuando la célula necesita repartir el ADN en partes iguales, ¿cierto? Se forman estos cromosomas, que no es nada más distinto que en realidad el ADN enrollado, ¿cierto?, para poder cuantificarlo de forma más clara. Entonces, cuando una célula se quiere dividir, ya la célula tiene el mismo ciclo de vida que un ser vivo. Nace, crece, se reproduce y muere. Entonces no es muy distinto. Y entonces aquí vamos a hablar un poco acerca del ciclo celular. Y el ciclo celular tiene, ¿cierto? Fíjense ahí en medio una etapa que se llama interfase y otra etapa que se llama división celular. Entonces, esta interfase está formada por la fase G1, que ahí no se ve bien el número, ya, pero es G1, la fase S y fase G2, ya, en donde pensemos, ¿cierto?, desde el inicio. Aquí dice la célula está recién originada, ¿cierto?, por lo tanto tiene que crecer y alimentarse, ya, eso sería G1. En la fase S dice que ocurre la duplicación del DNA, o sea, la duplicación del ADN. El ADN tiene que, pues, imagínense, si yo quiero repartir estos 2 metros de ADN, ¿cierto?, en partes iguales, yo no puedo partir esos 2 metros y entregarle 1 metro a cada célula. No puedo hacer eso porque estaríamos rompiendo nuestro ADN. Entonces, lo que hace la célula es que duplica, hace una copia idéntica del ADN, ¿cierto?, en esa fase. Entonces la fase G2, ¿cierto?, que es la que viene más abajo, lo que ocurre ahí es que se revisa si finalmente esa duplicación fue correcta o no, porque imagínense que se hace una copia que no es la correcta, eso puede generar alguna dificultad después, ¿ya? Y luego de eso, cuando ya está todo eso hecho y bien organizado, recién ahí se entra a la división celular. Y la división celular que nosotros vamos a hablar, ¿cierto?, en las clases que vienen, es la mitosis.
que es donde una célula, a partir de una célula, ¿cierto?, se van a originar dos células idénticas, con la misma cantidad de ADN, con la misma información de ADN, ¿cierto?, la misma cantidad de organelos, porque acuérdense que no solamente es el ADN, sino que son las mitocondrias, ¿cierto?, los centriolos, los aparatos de Golgi, los ribosomas, todo eso se tiene que repartir en partes iguales. Ahora, para eso ustedes tienen que tener en cuenta que nuestras células, las células humanas, tienen 23 pares de cromosomas, o si los contamos, ¿cierto?, en total son 46. ¿Y por qué son 23 pares? Porque cada par está formado por un cromosoma paterno y por un cromosoma materno. Tienen que pensar que cada individuo está formado por un ovocito y un espermatozoide, ¿cierto?, que se fusionaron en una sola célula. Entonces, estos pares de cromosomas son cromosomas homólogos, o sea que tienen información muy similar. Aquí aparecen unas rayitas de colores. Ahí es donde se ubican los genes. Y cuando los genes son para la misma característica, se dice que son genes alelos. Por ejemplo, yo aquí voy a indicar que la flechita azul, ¿cierto?, en una está más oscura y la otra está más clara. Entonces, supongamos que ese gen es para el color de ojos. Entonces, en un cromosoma a lo mejor va a venir el color de ojos café y en otro cromosoma va a venir el color de ojos azules o verdes. Entonces, es el mismo gen, ¿cierto?, que es el color de ojos, pero la información que llevan no es la misma. Una es para un color y la otra es para otro color. Entonces, así es cuando van surgiendo las mezclas, ¿cierto?, de características entre las personas. Y por eso también, a pesar que, no, por ejemplo, los que tienen hermanos tienen los mismos papás, ¿cierto?, nosotros no somos iguales con nuestros hermanos, porque si no, nos habríamos dado cuenta en la parte física, ¿ya? Entonces ahí, para que vayan teniendo en cuenta eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir antes que una célula se divida? ¿Cierto? Tiene que ocurrir siempre la duplicación del ADN. Fíjense que en la primera célula aparecen dos cromosomas y cada cromosoma tiene solamente un bracito. Pero cuando se duplica el ADN, el cromosoma aparece con dos bracitos. ¿Por qué? Porque hizo una copia idéntica de la otra parte. Entonces, en la mitosis, el objetivo final de esto es que se generen dos células con la misma cantidad de ADN. Y si ustedes comparan las últimas dos células con la primera, son idénticas, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo. Ahora, lo que está acá es lo que vamos a ver en las clases subsiguientes, cuando que se llama meiosis, y esto es para formar los gametos, que son ovocitos y espermatozoides, ¿ya? Y eso es un poco más largo porque aquí solamente tienen que originarse células con la mitad del ADN, no con la cantidad igual de ADN. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta y vayan más o menos retomando, tenemos que pensar que nuestro cuerpo, ¿cierto?, primero está formado por una unidad básica, ¿cierto?, que es la célula. Y dentro de esa célula se encuentra la molécula que contiene todas nuestras características, que es el ADN, ¿ya? Ahora, si nosotros nos cortamos, si nosotros, por ejemplo, nos cortamos el pelo vuelve a crecer. Si nosotros nos cortamos, se forma una cicatriz, pero esa herida se cierra. Si nosotros nos quemamos la piel en el verano, ¿cierto?, esa piel se descascara y nos sale una piel nueva. Y todo eso es gracias a la mitosis, o sea, a que la célula, ¿cierto?, se reproduce y genera células nuevas. Entonces tienen que pensar que este proceso igual es importante porque permite, ¿cierto?, que nosotros podamos vivir y podamos restaurar nuestros organismos, ¿ya? En la guía, ustedes a lo mejor van a encontrar algunas preguntas un poco más complejas en realidad de lo que hemos podido lograr, pero lo que les pido, ¿cierto?, en esta oportunidad es que revisen la clase de la estructura del ADN, más lo que yo les coloco acá ahora, ¿cierto?, que revisen su libro. Y también les voy a dejar algunos links de repaso. Entonces, al momento de poder encontrarnos en la clase virtual, ¿cierto?, vamos a ir haciendo la aclaración de todas las dudas pertinentes. Así que cualquier duda me pueden escribir. Que tengan un buen día.